Qué bueno es declarar esta gran verdad, porque no hay otro como Él. Es el único Dios verdadero. Exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando usted entró y tomó su lugar más temprano, sin duda alguna encontró un sobre ahí frente a su lugar. Ya están los sobres ahí para nuestra siembra que será recogida hoy en la cena del Señor. Así que tome el suyo, el que le pertenece, y prepare esa semilla que usted va a dar para la gloria del Señor. Prepare su siembra para ser entregada hoy en la cena del Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 16. Versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo: edificaré mi iglesia. No está diciendo se edificará como algo al azar, como algo a ver qué resulta, sino como algo que Él ya determinó hacer y la forma en que lo va a hacer. Yo edificaré mi iglesia. Veo la determinación de Cristo en edificar su iglesia. Veo que Él establece el diseño. Veo que Él es el ejecutor. Veo que Él se ha determinado y propuesto levantar una clase de iglesia, pero de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y por eso dice: yo edificaré mi iglesia. Qué hermoso eso. Edificaré mi iglesia. Ese sentido de pertenencia que Jesús está haciendo. La iglesia no le pertenece a nadie más sino a Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. De Él surgió la iglesia. Para Él es la iglesia. Y por eso Él establece el diseño de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y miren qué tremenda declaración. Esto no es un anhelo que Cristo está declarando acá. Mucho menos es una posibilidad de lo que Cristo está declarando. Cristo está declarando esto porque Él se propuso edificar la iglesia. Y cuando la iglesia está siendo edificada por Cristo, el resultado de esa iglesia será: y ni las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia que Cristo edifica. Y déjenme decir algo con mucha preocupación. No toda iglesia que podemos conocer hoy en día en los diferentes pueblos, aldeas, ciudades, no toda iglesia o no todo grupo de personas que se llaman a sí mismo iglesia necesariamente está siendo edificada por Cristo, sino toda iglesia que ha sometido su vida al señorío de Cristo, que ha puesto a Jesús como el Señor sobre todas las cosas,
que vive en obediencia y que entiende que la iglesia debe ser formada a la imagen de Jesucristo y conformada al propósito por el cual Él la está levantando y Él la está edificando. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Qué determinación tan maravillosa. Y por eso es que Él no está dudando del resultado de esa iglesia. Esa clase de iglesia será de tal forma, de tal autoridad, de tal dominio que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Porque ese es el resultado de una iglesia sometida al señorío de Cristo. Ese es el resultado de una iglesia que vive bajo el gobierno de Dios. Por eso es que el Señor está resaltando tanto en medio de nosotros, de vivir bajo el señorío, de vivir bajo el gobierno de Dios. Porque esa es la iglesia que Dios se propuso hacer en medio de nosotros. Misión Cristiana el Calvario, fuiste llamada a ser esa iglesia que Cristo está declarando en este versículo. Cuando Cristo declaró esto a sus discípulos ahí, sin duda alguna en su corazón, en su mente y no digamos en su predestinación, estaba escrito tu nombre, estaba pensando en ti. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, estaba hablando de Misión Cristiana en el Calvario en el 2016. Dios estaba hablando de nosotros porque Él se propuso edificar su iglesia, una iglesia que le pertenece a Él, una iglesia que entiende que Él es el dueño y señor de la obra. Y por lo tanto debemos ser dirigidos, gobernados y guiados por el Señor. Esa clase de iglesia que el Señor está estableciendo aquí no es una iglesia mediocre, no es una iglesia avergonzada, es una iglesia victoriosa. La iglesia que Cristo ha concebido, la iglesia que Cristo está declarando acá, la iglesia que se deja ser edificada por Cristo mismo, no puede ser una iglesia derrotada. Toda iglesia derrotada es porque no está permitiendo que sea Jesucristo el que la esté edificando. No puede existir una iglesia que Cristo edifique y que viva en derrota. Entonces no está siendo edificada por Cristo. Está siendo edificada por conceptos humanos, por fundamentos humanos, por teoría humana, por argumentos humanos, pero no por el fundamento, la roca que es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, yo me propongo edificar una iglesia victoriosa, una iglesia que ni las puertas del Hades, ni el infierno mismo, ni las obras del diablo, ni las circunstancias, ni ninguna otra cosa puede dominarla, puede afectarla, puede dañarla, puede destruirla, puede debilitarla, nada. ¿Por qué? Porque es Él el que se propuso edificar esta clase de iglesia. La pregunta es, ¿qué clase de iglesia eres tú y qué clase de iglesia soy yo? No estoy hablando del nombre Misión Cristiana del Calvario, estoy hablando de ti como iglesia de Jesucristo. ¿Qué clase de iglesia eres tú? Hermano, ¿cómo está? Ay, pastor, mire ahí jalando la carreta, ahí sobrellevando. Pastor, ya no aguanto. Mire, ore por mí, yo ya no aguanto. Y muchos cristianos hoy en día viven derrota. Viven derrota. Permite que las circunstancias lo estén afectando. Y como el Señor nos hablaba anteriormente, hemos permitido que las circunstancias cambien el concepto y el entendimiento de lo que Dios es en nuestras vidas. Hemos permitido que las circunstancias nos digan a nosotros, Dios no es fiel, Dios no es verdadero, Dios no cumple. Cuando nosotros esperábamos que pasara algo y Dios no ha permitido que pase, dejamos que las circunstancias nos digan quién es Dios. Cuando la iglesia victoriosa, esta iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, es una iglesia que le dice a las circunstancias quién es Dios. Muchos son los que dicen de mí,
No hay para él salvación en Dios, decía David. Pero tú eres Jehová, mi esperanza, mi fuerza, mi fortaleza, mi escudo. Porque él entendía quién era Dios. Su concepto de Dios no dependía de lo que las circunstancias decían, ni de lo que la gente decía. Su entendimiento de Dios se basaba en la relación, en la intimidad, en la cercanía, en lo que él había aprendido a conocer quién era Dios. La iglesia que Cristo se propuso edificar es una iglesia victoriosa. Visión Cristiana del Calvario, la iglesia que Cristo se propuso levantar en medio de nosotros, es una iglesia victoriosa. Es una iglesia victoriosa. Dios no te ha llamado a ser una iglesia derrotada, una iglesia bajo las circunstancias del enemigo, sino una iglesia que exprese la naturaleza victoriosa de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Es que una iglesia derrotada no puede exaltar y glorificar a Dios. Una iglesia que vive en derrota no podrá exaltar el nombre del Señor. Porque la derrota no tiene nada que ver con Él, sino es con que Él ha derrotado al enemigo. De allí no tiene nada que ver con Él. Él no es, su naturaleza no es derrota, su naturaleza es victoriosa. Eso es que la iglesia que está siendo levantada conforme a la naturaleza de Cristo debe ser una iglesia victoriosa, una iglesia que expresa la naturaleza de Cristo. Esta iglesia victoriosa, por cuanto expresa la naturaleza de Cristo, es una iglesia que entiende en primer lugar que la victoria de ella como iglesia consiste en que el nombre de Dios sea glorificado. La victoria de la iglesia consiste en glorificar al Padre. Cristo mismo, estando en la tierra, pudo declarar en Juan capítulo 17 y verso 4. Juan capítulo 17. Y versículo 4. Miren qué hermosa declaración. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La expresión maravillosa y victoriosa de Cristo no fue cuántos paralíticos levantó, ni a cuántos ciegos les dio la vista, sino cuánto glorificó el nombre del Padre a través de sus acciones. El objetivo de Cristo era que por medio de los milagros glorificara al Padre. Pero el objetivo de Cristo no era venir a hacer milagros, sino que a través de ellos el nombre del Padre fuera glorificado. Es muy diferente. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La forma en que Jesús glorificó al Padre fue en hacer a cabalidad todo lo que el Padre le encomendó que hiciera. El problema de la cultura del mundo es que nos ha enseñado a hacer las cosas a medias. Estamos tan acostumbrados a comenzar proyectos y a dejarlos a medias. Es que no sabía que iba a ser tan difícil. Es que pensé que iba a ser más fácil. No pensé que me tomara tanto tiempo. No me imaginé que implicara tanta inversión. Ya me cansé de lo mismo y abandonamos todo proyecto. Dejamos las cosas a medias. Esa no es la naturaleza de Cristo. Cristo vino a glorificar al Padre y pudo decir: te he glorificado aquí en la tierra. He terminado de hacer todo lo que me encomendaste hacer. La victoria de la iglesia consiste en
poder glorificar al Padre. El problema es cuando entendemos que la victoria de la iglesia consiste en los logros que la iglesia ha tenido. Pero la victoria de la iglesia consiste en que sus acciones glorifiquen al Padre. Las acciones de la iglesia deben glorificar al Padre. Esa es la verdadera victoria de la iglesia. Hoy llamamos éxito ministerial, el éxito del evangelio, el éxito de mi vida, el éxito de la iglesia, a los logros que hemos tenido, a la expansión de nuestro ministerio, porque ya tenemos oficinas en diferentes lugares, porque el nombre del ministerio está dando a conocer desde la Patagonia hasta el Polo Norte. Ya todo el mundo conoce de nosotros. Somos una iglesia exitosa, somos una iglesia victoriosa. Miren los templos que construimos, miren el alcance que tenemos, miren en cuántos canales de televisión sale nuestro programa. Cuántas cosas que dentro del orden de Dios son correctas, pero que no son la verdadera victoria y éxito de la iglesia. ¿De qué sirve construir grandes estadios para reunir congregaciones gigantescas si la predicación y el estilo de vida de todo ese mundo de gente que se reúne en ese estadio no glorifica al Padre? ¿De qué sirve que el ministerio sea expandido a todas las naciones si todo lo que yo hago no está glorificando al Padre? Yo puedo tener muchos logros humanos, muchas metas, muchos objetivos, pero la razón de nuestro ministerio, la razón de por qué Misión Cristiana del Calvario existe, es que el nombre del Padre sea glorificado sobre todas las cosas. ¿Por qué existen las demás iglesias? No lo sé. ¿Por qué existen los demás ministerios? No lo sé. ¿Por qué existe Misión Cristiana del Calvario? Sí lo sé. Para que el nombre del Padre sea glorificado sobre todas las cosas. Porque Dios ha levantado ministerios como los que tenemos hoy en medio de nosotros. ¿Por qué Dios te ha levantado a ti como sierva de Dios, como siervo de Dios? Eso sí lo sé, para que el Padre sea glorificado sobre todas las cosas, para que tus acciones glorifiquen al Padre, para que tus predicaciones glorifiquen al Padre, para que tu discipulado glorifique al Padre, para que tu estilo de vida glorifique al Padre, para que las cosas que tú y yo hacemos glorifiquen al Padre. ¿De qué nos sirve alcanzar logros humanos, metas nuestras, si la iglesia no es nuestra? No fuimos nosotros los que concebimos el origen de la iglesia. No fuimos nosotros los que hemos establecido el diseño de la iglesia. La iglesia nació en Jesucristo, por lo tanto es el único que establece el diseño. Hay un propósito y la iglesia ha sido llamada a alcanzar ese propósito y a cumplir ese propósito. Y no hay propósito mayor para la iglesia que glorificar al Padre en todas sus acciones. Yo puedo tener mucho activismo, yo puedo tener muchas reuniones. Hoy en día el éxito de las iglesias está en la calidad de los conciertos que realiza, en la calidad y en la perfección de los eventos. Pero ¿qué tanto el Padre está siendo glorificado por esas acciones? Misión Cristiana del Calvario, fuiste llamada a una cosa: a glorificar al Padre en todas nuestras acciones. Nuestras acciones, las actividades. Por eso es que no se trata de a ver qué actividad me invento para este mes. No, a ver qué predico, como decían los siervos de Dios, a ver qué mensaje predico para este domingo. Vamos a ver qué les damos. No se trata de esto. No es nuestra iglesia, no es obra nuestra, es la obra de Jesucristo. Por lo tanto, todo debe ir enfocado a que el nombre del Señor sea glorificado. La responsabilidad de Misión Cristiana del Calvario es glorificar al Padre.
Por supuesto, hay muchísimas cosas en las que Cristo glorificó al Padre. En su obediencia, en sus acciones, en su predicación, en mantener el diseño, en velar, en mantenerse en el orden. Tantas cosas que sin duda alguna glorificaron al Padre. Pero veamos aquí en 1 Pedro capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2. Vemos una de las cosas en las que más glorificó al Padre la vida de Jesucristo, y en lo que hoy en día menos la iglesia glorifica de santidad. Nos preocupamos tanto por el accionar, nos preocupamos tanto por la expansión, nos preocupamos tanto por la calidad de las cosas que hacemos, nos preocupamos tanto por muchísimas otras cosas, pero descuidamos una de las más importantes que al Padre le agrada, y es la santidad. En 1 Pedro capítulo 2 dice el verso 21: pues para esto fuiste llamados. Escucha bien, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si en algo glorificó Cristo al Padre, fue en su santidad. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿cómo? Ese pero me encanta. Fue tentado en todo, pero sin pecado. La vida de santidad de Cristo glorificó al Padre. Ni siquiera había comenzado su ministerio. No había sanado enfermos, ni había echado fuera demonios. No había dado ni siquiera el primer mensaje, cuando se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Nos afanamos tanto en glorificar a Dios y en agradarlo en los milagros, en la predicación, en las acciones y en los logros, pero nos olvidamos de lo más importante: es glorificar a Dios por la santidad que tú y yo estamos expresando. Por eso, como ya se nos ha enseñado, el diseño ya está establecido. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Ya está establecido el diseño. No hay otra forma. Él está demandando, y como dice en 1 Pedro, Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Hermanos, no es que descuidemos la calidad de nuestras acciones. No es que descuidemos la expansión, por ejemplo, del Evangelio. De ninguna manera es que descuidemos la construcción de templos hermosos que glorifiquen a Dios. Pero el éxito de Misión Cristiana del Calvario no van a ser esos templos de 10,000, 15,000, 30,000, 50,000, 100,000, yo no sé cuántos. El éxito de Misión Cristiana del Calvario no pueden ser los templos construidos.
El éxito de Misión Cristiana del Calvario será que el Padre, al ver nuestras acciones, su nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Al ver nuestro estilo de vida, la forma en que hablamos, nos comportamos, vivimos, no detrás de un púlpito, sino como somos en casa, como somos en el trabajo, como somos en la universidad, en la escuela, en el colegio. Es que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Eso no lo cambiamos por ninguna manera. Eso significa que la esposa que se ha preparado es una iglesia que ha alcanzado la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no puede ser la esposa del Cordero una iglesia que no ha alcanzado la santidad. Por eso dice una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia gloriosa es la iglesia que ha alcanzado la santidad. Porque la victoria de la iglesia va a ser la expresión de la santidad de Dios en esta tierra. Si alguno permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo, dice la palabra. Es que es tan fácil predicar el evangelio. El problema es modelar el evangelio. El problema que hemos demostrado, por supuesto, no es que eso sea problema. El problema que la iglesia ha tenido. Y así como Cristo decía a los fariseos, les decía a los discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Creo que muchas veces he dicho eso de la iglesia, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Porque la vida de la iglesia se ha enfocado tanto en accionar, en activismo, en logros, pero no en la santidad. Y Misión Cristiana del Calvario tiene que restaurar el mensaje de santidad en los púlpitos. En los grupos de comunión familiar debe velar el enfoque y el énfasis de la santidad en todas las cosas. Si algo lo que veíamos anoche, lo que el Señor nos hablaba, Cristo le enseñó y le modeló, el Padre le enseñó y le modeló a Cristo, fue ¿qué cosa? Santidad. Y lo que Cristo le enseñó a sus discípulos fue santidad. Incluso Juan, el discípulo amado, ese discípulo que estuvo ahí, que se recostaba en el pecho de Jesús, que andaba ahí siempre con Cristo, que tenía intimidad con Él, él podía decir y testificar, pero no se halló pecado en él. Es que qué fácil que la gente que nos ve y nos escucha en las congregaciones predicar, nos vea como hombres santos delante de Dios. El problema es la esposa que nos conoce todas las mañas. El problema es el esposo que conoce todas las acciones incorrectas. El problema son los hijos que ven nuestro comportamiento en la intimidad del hogar. Y delante del púlpito es fácil dar la imagen de santidad y que la iglesia diga, wow, es que qué siervo, qué sierva de Dios, qué hombre, qué mujer tan usados por el Señor, aleluya. Y la esposa dice, ay, si supieran que no hemos aprendido a cuidar la santidad de Dios. No era la gente que oía predicar a Jesús que hablaba de la santidad de Él nada más, sino era la gente que estaba en intimidad con Él, que lo veía comer, que lo veía en intimidad, que lo veía dormir, que lo acompañaba en todo momento. Podían dar testimonio y no se halló pecado en Él. A eso hemos sido llamados. La astucia del enemigo es utilizar el pecado. La astucia del enemigo es que la iglesia siga manchada, siga arrugada, como el Señor nos hablaba ayer. Pero el propósito de Cristo es edificar su iglesia,
una iglesia victoriosa, una iglesia que derrote el pecado, una iglesia que eche fuera las acechanzas del diablo, una iglesia que alcance la expresión de Cristo a través de ella. Una iglesia victoriosa que expresa la naturaleza de Cristo en esta tierra. Es una iglesia que establece el reino de Dios en esta tierra. Cristo manifestó la santidad, pero también Cristo establecía el reino de Dios donde quiera que iba. Es impresionante cómo es que el enemigo, encontramos en las Escrituras que la palabra de Dios habla de los principados y las potestades en las regiones celestes. Encontramos de gobernadores de las tinieblas. Encontramos de obras del diablo y principados que operan en ciertos sectores. Cristo enfrentó una situación después de que calmó la tormenta en el mar. ¿Recuerdan ustedes cuando Él dijo calla y enmudece? Pero ¿hacia dónde se dirigían en esa ocasión? Si vemos aquí en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, miren el verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de quién? De los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Cómo? Feroces. Feroces en gran manera. Miren qué interesante. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Déjelo ahí. ¿Qué pasó con ese sector? ¿Qué pasó con ese sector de tierra ahí? Estaba dominado. Nadie quería pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no se atrevían a pasar? Nadie. Le tenían miedo a estos endemoniados. Significaba que en ese lugar, ¿quién estaba gobernando? Los demonios. Ellos tenían el control, ellos mandaban, ellos dirigían ahí. Y nadie se atrevía a pasar por ese lugar. Pero miren qué tremendo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando llega a ese lugar, no dice, hey discípulos, este sector de demonios, así que nosotros agarremos por otro lado. Esquivemos ese problema, esquivemos esa circunstancia difícil. ¿Por qué no mejor fue en la barca a otra orilla? ¿Por qué no fue a parar a otro lugar? ¿Por qué fue a parar precisamente a ese lugar? Como decimos en Guatemala, no por chiripazo, ¿oyeron? No por casualidad. Es que el Señor hace todas las cosas con un propósito. ¿Qué quería demostrar Él ahí? Ese sector estaba siendo gobernado por los demonios. Ellos tenían el control. Ellos no permitían que nadie pasara porque eran endemoniados muy feroces. Dice en otro evangelio que los ataban con cadenas y ellos rompían las cadenas, no podían sujetarlos con nada. Sin embargo, Jesús llega con sus discípulos, para en la barca y Él empieza a caminar. Porque donde Él va, establece el reino de Dios. Porque Él es autoridad, porque Él es victorioso. Él no esquiva la circunstancia, Él no esquiva el problema, Él no se hace el desentendido con una situación difícil. Él enfrenta las cosas porque Él es autoridad. Los discípulos se atormentaron con la tormenta, pero Jesús enfrenta la tormenta y le dice calla y enmudece. Todo mundo tenía miedo a estos endemoniados. Jesús sencillamente
pasa por ahí, porque donde Jesús pasa, establece el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? La iglesia que expresa la naturaleza de Cristo es una iglesia victoriosa, que donde el enemigo ha tomado posesión, donde el enemigo ha establecido su reino, para eso es enviada la iglesia, para establecer el reino de Dios. Para donde gobernaba la enfermedad, ahora gobierne Cristo. Para donde tenían dominio los demonios, ahora Jesucristo se ha reconocido como Señor. Pero la iglesia, ¿qué hace? La iglesia quiere evitar problemas. La iglesia no ha entendido que ha sido llamada a ser una iglesia victoriosa. Y esa iglesia victoriosa es la que establece el reino de Dios con autoridad. ¿Por qué? Por la naturaleza de Cristo puesta en nosotros, por el llamado de Cristo y por la autoridad delegada por Cristo. Toda potestad me ha sido dada, por tanto, id y haced discípulos. Ay, apóstol, pero es que me da pena, me da vergüenza evangelizar, me da timidez. Ay, Dios, ¿qué hubiera pasado si se encuentra con los demonios? Si le da vergüenza evangelizar a su primo, a su cuñado, ya no enfrentar a dos demoniados ahí feroces. Eso es porque no hemos entendido que somos una iglesia victoriosa, una iglesia que tiene la autoridad. Mucho puede resistirse una persona al señorío de Cristo, pero ese poder que domina sobre los hijos de desobediencia no es mayor que aquel que exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos, sobre los principados, sobre las potestades. Los ha exhibido. Pero nosotros tenemos temor de la dureza del corazón de la gente. Tenemos temor de la enfermedad incurable que el doctor ya diagnosticó. Tenemos temor de la deuda. Tenemos temor de enfrentar las circunstancias. Tenemos temor de muchas cosas, logros y alcances a los que Dios ya nos ha llamado, por causa de que no hemos entendido que la naturaleza que ha sido puesta en nosotros es una naturaleza victoriosa. Visión Cristiana del Calvario, fuiste llamada a tomar posesión de todo lugar, por cuanto el Señor es Rey de reyes y Señor de señores sobre todas las cosas. Tú vas con la autoridad del que te ha enviado. Vas con la autoridad de Jesucristo. No vayas con temor, no vayas con indignación, no vayas con inseguridad, no vayas con ninguna actitud contraria a la naturaleza de Cristo. Si hay endemoniados, enfréntalos en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, para la gloria de su nombre. Si hay un gigante frente a ti, enfréntalo con la autoridad y el conocimiento que tienes de Dios. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Muy grande, muy gigante, muy preparado y con muchas armas podía estar Goliat. Lo único que necesitaba David era fe, era confianza en el Dios que lo había llamado. No era la calidad de caites que usaba, ni la calidad de la onda, ni el tipo de piedra que usó, sino era la calidad del Dios que lo había llamado, la excelencia y la perfección del Dios que lo estaba usando. Mientras todo un ejército le temblaban las piernas, era el mismo gigante. Pero ni aquel ungido de Jehová, Saúl, tenía el conocimiento de quién era Dios suficiente para enfrentar a un Goliat. Y así nos puede pasar a muchos ungidos de Dios, que podemos ser llamados y ungidos de Dios, pero temerosos de tomar con autoridad lo que el Señor nos ha llamado a tomar. Y por eso hemos permitido circunstancias,
Por eso hemos permitido pecado, porque nos ha dado temor confrontar y corregir y echar fuera el pecado, echar fuera los demonios. Y así como las iglesias en Apocalipsis, pero tengo contra ti que toleras ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Estaba consintiendo, estaba permitiendo por la falta de autoridad, por la falta de entender que era una iglesia victoriosa para destruir las obras del diablo. ¿Hace cuánto el Señor nos habló de salir de los templos en que estamos? Templos que tenemos 40, 50 años de tener esos templitos, y todavía seguimos hoy temerosos de ir y tomar un lugar diferente. Necesitamos manifestar la autoridad de Dios. La autoridad de Dios para conquistar, la autoridad de Dios para transformar la ciudad y el lugar donde nos encontramos. Cuando el Señor le habla aquí en Apocalipsis, capítulo 2, verso 13. Qué tremendo mensaje a la iglesia. A la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes. Allí en la ciudad de Satanás, dice. Oh, qué tremendo. Permanecieron fieles los hermanitos. Qué tremendo. No han negado la fe los hermanitos, pero seguía siendo la ciudad de Satanás. Y la iglesia muy fiel y muy bonita dentro de las cuatro paredes, sin transformar esa ciudad que era de Satanás y convertirla en una ciudad de Jesucristo. Yo conozco dónde moras, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo. Siervos y siervas, discípulos de Jesucristo, sin duda alguna, con toda seguridad, sé que el Señor sabe dónde moras. Sabe dónde estás como Misión Cristiana del Calvario. Él sabe sin duda alguna centros de hechicería que pueden haber en ese lugar. Él sabe sin duda alguna de los brujos que pueden haber en esa ciudad, de las corrientes religiosas que pueden haber en esos lugares. Él sabe sin duda alguna de los principados y potestades que gobiernan en las regiones celestes, en ese pueblo, en esa aldea o en esa ciudad donde tú moras. Él sabe qué tanta religiosidad hay. Claro que lo sabe. Pero por eso te puso a ti allí, para que cambie de ser una ciudad religiosa, una ciudad idólatra, y se conviertan al señorío de Cristo. Que dejen de ser una iglesia o una ciudad, de Satanás, y se convierta en una ciudad donde Dios manifiesta su gloria y donde Jesucristo es reconocido sobre todas las cosas. Hermanos, están en el diseño. Apóstol Abraham, estamos en el diseño. Viera qué puntuales los hermanos al adiestramiento. De ir, apóstol, cuántos grupos hemos crecido. Mire, apóstol, mire cuántos ayunos tenemos mensualmente. Mire, apóstol, los libros, ya le vamos dando 3 vueltas a los libros. Mire, nos los estamos comiendo. Apóstol, todos los discípulos de la iglesia me entregan un resumen de Reforma Apostólica todas las semanas. Pero la ciudad donde moras sigue siendo
ciudad de Satanás. Nosotros fieles entre nosotros mismos, no hemos negado la fe, pero no hemos entendido que hemos sido llamados a que si allí están gobernando endemoniados, si allí Satanás tiene dominio, la iglesia ha sido puesta en ese lugar para cambiar las circunstancias. Esa región de Gadara ya no fue conocida porque los demonios gobernaban, fue conocida porque Cristo echó fuera a los demonios. Cuando vieron a Jesucristo, ellos mismos reconocieron la autoridad que estaba ahí. Uy, no nos atormentes antes de tiempo. Permiso le pidieron a Jesús. Por favor, permítenos ir a ese hato de cerdos que está ahí. No es posible que los demonios reconozcan más la autoridad de Cristo que la misma iglesia. Además, los demonios le piden permiso al Señor y a veces nosotros como iglesia hacemos las cosas sin pedir permiso a Dios. La iglesia victoriosa es una iglesia que establece el reino de Dios en la tierra. Misión Cristiana del Calvario, fuiste llamada a establecer el reino de Dios ahí donde Dios te ha puesto. Lo que pasa es que lo hemos visto desde una perspectiva incorrecta. Hemos dicho, apóstol, pero mire, el lugar donde Dios me puso es tan difícil, la gente es tan dura. Dale gloria a Dios, porque si te puso allí es que Él confía en ti y Él confía en la manifestación de su gloria a través de tu vida. Por eso verás la gloria de Dios. Mientras más dura sea esa ciudad, mayor va a ser la manifestación a través de ti. Así que dale gloria a Dios si el lugar donde estás es duro, si la gente que te rodea es dura, si tu familia es dura, dale gloria a Dios, porque mayor va a ser la manifestación de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Por ejemplo, si toda nuestra familia no es cristiana y siempre pelean que por qué tanta iglesia y solo iglesia, y ahora que estás metido en el diseño y en la Misión Cristiana del Calvario, solo iglesia quieres ser ahora. Ya no venís a nuestras reuniones y viene usted y va a una reunión familiar y ahí todos como no son cristianos, quizá tomando, quizá fumando, hablando malas palabras, y usted ahí puro pollito comprado. Es que yo no encajo en ese ambiente. Ese no es mi ambiente, entonces yo mejor así. No, tú fuiste puesto ahí para establecer el reino de Dios. Tú fuiste puesto en ese lugar con un propósito. Dios no hace las cosas al azar. Dios no hace las cosas de chiripazo. Dios hace las cosas con un propósito. Él planificó toda la eternidad y en esa eternidad estabas planificado tú, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu ciudad, tu aldea, tu país, para la gloria de Cristo Jesús. Es la oportunidad maravillosa que el Señor te está dando para que esa gente venga al arrepentimiento y a reconocer el señorío de Cristo. Pues usted porque no sabe lo duro que es mi familia. Gloria a Dios. Porque así el nombre del Señor será glorificado por la manifestación tan poderosa que Dios va a hacer a través tuyo. Pero lo que necesitamos es entender que somos una iglesia victoriosa, una iglesia que ha sido puesta para derrotar las obras del diablo, para destruir las artimañas del diablo, para establecer el reino de Dios y que el nombre del Señor sea glorificado sobre todas las cosas. Es tiempo de que la iglesia, o lo voy a decir más específicamente, es tiempo de que Misión Cristiana del Calvario tenga influencia en la política, tenga influencia en las naciones, en las comunidades. No puede ser que los gobiernos ahora quieran regir la forma de predicar dentro de las iglesias. No puede ser que los diputados, los congresistas, los presidentes ahora quieran establecer régimen, si se permiten, si se aceptan esto, lo otro dentro de las iglesias, y la iglesia, ¿qué otra le queda pues?
Hay que acatar la ley, porque ellos son los que deciden. Y la iglesia, en Guatemala utilizamos un término que decimos, ni pito toca. ¿Cómo se diría en otro país? Ni en cuenta, no tiene voz ni voto. Pero apóstol, ¿y qué vamos a hacer? Pues la iglesia tiene que ser de influencia. No contaminarse de eso, sino transformar la política en las naciones, en los pueblos. Dios está preparando dentro de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario a los próximos alcaldes, a los próximos diputados, a los próximos presidentes de las naciones. Escuche bien, Dios ya los tiene preparados, Dios ya los tiene elegidos, Dios los llevará a ese lugar. Pero es la iglesia la que va a influenciar, la que va a cambiar la política de hoy en día. Lo primero que se nos viene a la mente es corrupción. Porque ciertamente así está. Pero porque la iglesia no hace nada por cambiar el entorno. Sigue siendo ciudad de Satanás. Sigue siendo lugares donde él gobierna. Entonces la iglesia, en vez de tomar esa posición, lo que hace es, mejor parémonos en otra orilla, porque aquí gobiernan estos endemoniados. Mejor agarremos para otro lado. No estoy diciendo que los pastores ahora se lancen de diputados y de alcaldes y de nada de eso. No puedes cambiar lo más glorioso y lo más excelente que Dios puede dar a un hombre en esta tierra, que es servirle y que es darle un ministerio, por una cosa terrenal. Sería no darle valor debido al llamado y al ministerio de Dios. Pero sí, dentro de las congregaciones va a levantar gente, y está levantando Dios gente que va a ocupar esos lugares, donde se van a reunir con el pastor, ya no como hoy en día, que es pura apariencia. Las entidades, las organizaciones de pastores felices porque el presidente, los diputados los llaman a una reunión, van a desayunar con el presidente, con el alcalde, y puro cuento, solo para ganar el voto de las iglesias. Y escuchan a los pastores, pero ¿qué hacen de eso? Nada. No se someten a la autoridad de los ministerios. Solo política. Pero viene el tiempo donde los presidentes, donde los alcaldes, donde los diputados van a buscar a los siervos de Dios y les van a decir: ¿qué quiere Dios para esta nación? ¿Qué quiere Dios para esta nación? ¿Qué es lo que Dios quiere que corrijamos? ¿Qué es lo que Dios necesita corregir en este pueblo? Pero para llegar a eso necesitamos ser una iglesia victoriosa, una iglesia que tome su lugar, una iglesia que exprese la naturaleza de Cristo, que empiece a influenciar en la política y en todo aspecto. Porque la iglesia fue llamada, como dice en Efesios capítulo 3, verso 10 y 11. Efesios capítulo 3. Verso 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Escuche bien, para eso Dios te está llamando, para eso Dios te tiene en este congreso. La iglesia, conforme a su propósito, es la iglesia que va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso fue lo que Dios ya planificó para la iglesia. Eso es lo que Dios ya estableció para la iglesia. Dios ya lo determinó. Lo que tenemos que hacer nosotros es encajar con la determinación ya anticipada de Dios, con lo que Dios ya diseñó para nosotros. Notificar a los principados y a las potestades la sabiduría de Dios en todas sus formas, lo sabio, lo glorioso, lo perfecto, lo maravilloso, lo justo, lo santo que es Dios.
Pero notificar no se trata de subir a los montes más altos alrededor de nuestra ciudad y ponerse a cantar coritos en los montes o en los miradores de las ciudades. Esos principados, esas legiones tenían autoridad sobre esa región de Gadara. Y Jesús llegó a notificar que la autoridad era Él, sencillamente tomando la posesión y echando fuera a los demonios, dejando libre y lúcidos a aquellos que estaban atormentados por esos espíritus inmundos. Así Misión Cristiana del Calvario es llamada a notificar a los principados y a las potestades, porque la naturaleza de Cristo es derrotar y deshacer las obras del diablo. Dice en 1 Juan capítulo 3 verso 8: Primera Juan capítulo 3 verso 8: el que practica el pecado es, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es su dueño? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Toda obra del diablo es pecado. Y cuando la iglesia está gobernada y dirigida por Satanás, entonces todas sus acciones contradicen el diseño de Dios. Sus acciones son pecado. Cuando la iglesia sigue gobernada por la carne, es una iglesia que está en pecado. Por lo tanto, no es una iglesia victoriosa, es una iglesia derrotada. Porque la astucia y la artimaña del enemigo es mantener, como ya se nos decía, una iglesia paralizada, una iglesia derrotada, una iglesia avergonzada. ¿No es cierto que el pastor le dice: mire, hermano, yo necesito que usted vaya a orar por un enfermo? Ay, pastor, no me siento bien. Y usted no se siente con la autoridad de echar fuera un demonio, de orar por un enfermo, porque sabe usted lo que hizo en esa semana. Sabe que le falló a Dios durante esa semana y siente que no tiene autoridad para ir a orar por alguien. Hermano, ¿será que me puede ayudar? Necesito que usted me ministre. Ay, hermano, mejor vaya a buscar al pastor, porque no siento autoridad para poder ministrar, porque yo mismo estoy en pecado. El tiempo de adoración y el Espíritu Santo se manifiesta y yo no quiero ni levantar mis manos porque me siento en pecado. Y entonces el enemigo nos tiende como una iglesia derrotada. Y el que más danza es él. Danza de la felicidad de que tú no danzas. Danza de la felicidad de que tú no adoras. Danza de la felicidad de que tú tienes temor de ser usado por Dios. No hemos entendido que hemos sido llamados a ser una iglesia victoriosa, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer toda obra de pecado, toda obra de iniquidad. El asunto es que hemos visto este versículo muchas veces como para eso apareció el Hijo de Dios aquellos 3 años y medio en la tierra. Pero ahí no dice eso. Para eso apareció el Hijo de Dios. No vino solo esos 3 años y medio y ya se fue y ya no apareció. Ahora vive expresado en su iglesia. Para eso apareció el Hijo de Dios. Es que ese era el plan secreto del Padre. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese era su plan secreto. Ahora las obras del diablo pueden ser destruidas
porque para eso apareció el Hijo de Dios manifestado en ti. Cuando expresamos su naturaleza, derrotamos el pecado, derrotamos las obras del diablo, destruimos las artimañas diabólicas. El apóstol Abraham mencionaba un versículo cuando habla de los ladrones, de los homicidas, de los afeminados, de los mentirosos, de cuánto, una gran lista ahí. Y dice, pero esto erais algunos de vosotros. La iglesia fue llamada a cambiar ese estado de pecado de la gente a un estado de santidad para la gloria de su nombre. La victoria de la iglesia consiste en transformar la vida de ese pecador y presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Aquel que venía afeminado y quizá amanerado y con algunas cosas, pues que ahora se comporte como lo que Dios lo creó y como lo que Dios lo llamó a hacer. Que deje de ser lo que era y que ahora sea lo que ha nacido de nuevo, con la imagen y la expresión de Jesucristo. El mentiroso que deje de mentir. En la naturaleza carnal éramos malos administradores, pues ahora como nacidos de nuevo, administremos correctamente los recursos que Dios nos da. Quizá en el mundo no éramos fieles, quizá en el mundo no éramos cumplidos, no éramos responsables. No puede ser que la iglesia siga irresponsable. Para eso apareció el Hijo de Dios en medio de nosotros, para deshacer esas obras del diablo, de pecado, de responsabilidad, de indisciplina, de indiferencia, de frialdad, de negligencia, para que ahora seamos una iglesia entregada por completa para la gloria de Cristo Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo de pecado. Deshacer las obras del diablo en todas sus expresiones en el diario vivir de iglesia. El Señor nos hablaba ayer de una vida de cuerpo. Y la astucia del enemigo es dividir. La artimaña del diablo es división. Siempre el enemigo quiere dividir a los hermanos, quiere sembrar discordia, quiere separar. No importa lo que use, no importa si parecen razones correctas, no importa si parece orgullo o identidad, pero todo lo que separa al cuerpo de Cristo es pecado y no puede venir de Dios. Dice Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y sabe cuál es la séptima? El que siembra discordia entre hermanos. Hermano, ay, es que fulano viera cómo es. Y miren, no, es tremendo. Eso lo abomina Dios. Ya no eres el abominable hombre de las nieves, sino el abominable discípulo de Cristo. Que así dice la Escritura: lo abomina Dios el que siembra discordia entre hermanos. Ah, no, pecado la fornicación, pecado la borrachez, pecado el secuestro. Pero yo solo estoy advirtiendo al hermano de que mejor no se junte con aquellos, porque y empezamos a sembrar discordia. Eso lo abomina Dios. Todo lo que separa el cuerpo de Cristo no puede venir de Dios. Por eso lo que hizo el profeta Ronnie aquí fue excelente. Que por un momento salga de su lugar, dijo, y siéntese allá con los que no conoce. Buenísimo. Porque todavía venimos como congregación. Qué lindo, qué bueno que nos querramos identificar, que venimos 8, 15, 20, 30 de allá de nuestra congregación. Qué lindo. Pero el problema es que solo nos juntamos con nuestra iglesia, solo hablamos entre nosotros, no tenemos relación con los demás, no tenemos intimidad con los demás, no nos conocemos dentro de nosotros. En una ocasión estábamos un grupo de pastores y pasa un pastor y dice: ¿y él de dónde es? Y me quedo, pues si es pastor de la misión, le digo yo.
Ay, yo no lo había visto. Si no hay comunión, no hay relación. Claro, somos tantos que es difícil también conocer a todos. Entiendo eso en parte. Pero que sea por la gran cantidad de gente que somos y no porque yo no fomento la comunión. La iglesia victoriosa es la iglesia que no permite que el enemigo siembre discordia, que el enemigo separe, que el enemigo quiera formar grupos, individualismo dentro de las iglesias. La iglesia victoriosa es la que provoca la unidad en el cuerpo de Cristo. Si algo permitió Cristo fue la unidad. El Señor nos habló del reconocimiento de la vida de cuerpo, del reconocimiento de los demás. Y si alguien nos modeló eso fue Cristo. Cristo se somete a la voluntad y al diseño del Padre, siendo bautizado por Juan. Cuando Juan mismo entendía y reconocía que no era digno ni siquiera de desatar el calzado de Cristo. Cristo no llegó ahí como, aquí yo soy el mero mero. A mí que me bautice alguien de calidad. A mí que me bautice el mero mero. Si no me bautiza fulano, yo no me estoy dejando. Jesús no empezó con cosas. Porque entendía que quien determinaba las cosas y la función del cuerpo de Cristo era el Padre. Él determinó el diseño y él se sometía al diseño. Dios le dio el ministerio profético a un hermano, pues disfruta del ministerio profético que Dios le dio a él. Dios le dio el ministerio evangelista a un hermano, disfrutemos del ministerio. Y así los dones. Dios le dio interpretación de lenguas, Dios le dio sabiduría, Dios le dio fe a alguien. Usemos eso, disfrutemos, pero también mi responsabilidad de usar lo que Dios me ha dado. La iglesia victoriosa es una iglesia que no se deja paralizar por el enemigo. Ya el Señor nos habló de que es la artimaña del diablo, tener una iglesia paralizada, quieta, inactiva. Como nos decía hermana Mari hoy, una iglesia que asume. Tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, dijo una iglesia por ahí. Cuando no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado, le dijo el Señor. Como que estaba algo equivocada la iglesia. Que asumía. Y a veces asumimos nuestro papel de responsabilidad. Apóstol, yo estoy metido en el diseño. Cuando realmente estamos glorificando a Dios con nuestras acciones. ¿Será que nuestras acciones están glorificando al Padre? Una iglesia victoriosa que no se deja extraviar sus sentidos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia victoriosa es una iglesia que no permite que sus sentidos sean extraviados. Podrás tener buenas intenciones, pero quizá con sentidos extraviados. Y estar haciendo cosas que según tú son las correctas, cuando te estás saliendo del orden y del diseño de Dios. Y tus acciones muchas veces no han glorificado a Dios. Una persona que sus sentidos han sido extraviados no razona correctamente, sus decisiones no son prudentes, no son acertadas. No sabe ni cómo llegó a cierto lugar porque sus sentidos están extraviados. No sabe cuáles son los lugares correctos, no sabe cuál es la ruta correcta. Que sus sentidos están extraviados. La iglesia que Jesucristo quiere y se ha propuesto levantar es una iglesia que se mantiene lúcida para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Para que en todo el nombre de Jesucristo sea glorificado y para que el reino de Dios sea establecido
y para que las obras del diablo sean destruidas. Con la autoridad de esa iglesia que Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Me encantan esos términos. Uno, la determinación de Él de hacerlo. Yo edificaré la obra que Él está haciendo en nosotros. Mi iglesia, el sentido de propiedad de Cristo. Él sabe que tú le perteneces a Él y Él sabe lo que se propuso hacer a través de ti. Misión Cristiana del Calvario es el tiempo de ser una iglesia victoriosa, una iglesia que todas nuestras acciones glorifiquen al Padre y que seamos una iglesia que establezcamos el reino de Dios en todo lugar. En el nombre de Jesús, pongámonos en pie. Esa es la clase de iglesia victoriosa que Dios quiere que tú seas. Pero ¿cuántos han estado actuando en temor, en inseguridad? Como hoy el Señor nos hablaba. Y por eso es que debe ser estilo de vida en medio de nosotros. Nuevamente el Señor nos llama a arrepentimiento. De arrepentirnos de no ser esa iglesia victoriosa que Él se propuso levantar. De muchas veces permanecer en derrota. De permitir un estado de derrota, de desánimo en la iglesia. De frustración en los discípulos. Dios no ha llamado a Misión Cristiana del Calvario para ser una iglesia frustrada, sino una iglesia victoriosa en el poder del nombre de Cristo. A veces los muchos intentos te han frustrado. Pero qué tremenda enseñanza la que el Señor nos dio ayer, de un Pedro que toda la noche siguió y siguió pescando, siguió lanzando la red y siguió lanzando toda la noche. Quizá muchos ministerios les ha llevado años, quizá ha habido cierto grado de frustración por no ver muchas cosas cumplidas en nuestras vidas. Quizá llevamos ya toda la noche tirando la red y lanzando la red. Pero es que el Señor quiere enseñarnos algo. Este es el tiempo de echar la red, pero en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de ver la realización del ministerio, la vida cristiana, la vida de la iglesia en los diferentes lugares, pero de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Cristo se... Yo edificaré mi iglesia. No es el mismo diseño del que estamos acostumbrados. Quizás nosotros nos hemos propuesto hacer cosas y después lo dejamos a medias. Lo maravilloso aquí es quién se propuso. El perfecto, el santo, el incomparable, el todopoderoso. Él se propuso edificar su iglesia. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida hoy. Así que en el nombre de Jesús, toma el lugar. Tomemos hoy el lugar que nos corresponde en Misión Cristiana del Calvario. Y glorifiquemos a Dios en todas nuestras acciones. La victoria de Misión Cristiana del Calvario no está en sus logros. La victoria de Misión Cristiana del Calvario está en que sus acciones glorifiquen al Padre.
maravilloso de Cristo. No son las acciones religiosas, sino es la obediencia a su diseño, es la obediencia a su palabra. Y hoy en el nombre de Jesús nos determinamos a hacer esa iglesia victoriosa, para la gloria y para la honra de Jesucristo, para la exaltación del Padre en medio de nosotros. Que el Padre sea glorificado. Eso es, determínate hoy en el nombre de Jesús, como discípulo, como ministerio. Una determinación a nivel muy personal. Ser esa iglesia victoriosa. ¿Cuánto te ha hablado Dios de ministerio, discípulo? Quizás lo has visto ya como una derrota porque no lo has alcanzado. Pero hoy el Señor te llama a victoria, a ser una iglesia victoriosa. Victoriosa no porque alcanza sus metas, victoriosa porque alcanza el propósito del Padre. Victoriosa en derrotar las obras del diablo, en deshacer las obras del diablo en tu vida financiera, en tu matrimonio. Ya no más pecado, ya no más conflictos, ya no más problemas, ya no más obra del diablo en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Hijos sometidos al señorío de Cristo, tomamos la victoria que nos corresponde sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida del esposo, sobre la vida de la esposa, sobre la vida del resto de la familia. Tomamos la autoridad en el nombre de Cristo, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo en las familias, toda obra del diablo en las finanzas, toda obra del diablo en la paralización de la iglesia, hoy se derriba en el nombre de Jesús. Nos levantamos como iglesia victoriosa, porque accionamos, porque obedecemos, porque ponemos por obra los mandamientos y las directrices de Dios. En el nombre de Jesús, eso es, toma esa victoria, arrebátala, porque el reino de Dios es para los valientes y solo los valientes la arrebatan. Eso no es para el que le caiga, es para el que lo arrebata. Arrebátalo con valentía. Eso es. Arrebata ese llamado de Dios con valentía. Ese ministerio que Dios prometió para tu vida y tu familia, arrebátalo con valentía. Muchos no han visto todo lo que Dios prometió hacer en sus ministerios, pero hoy en el nombre de Jesús tomamos la victoria en Cristo y veremos todo lo que el Señor prometió, todo lo que Él se determinó a hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, que en todo sea glorificado Él, que en todo su nombre sea exaltado. Bendito su nombre, glorioso su nombre, aleluya.
enemigo ha luchado y ha batallado porque Misión Cristiana del Calvario no tenga una intimidad con el Padre, porque no sea una iglesia adoradora. Pero hoy tomamos la victoria en Cristo. Nos levantamos como una iglesia adoradora, como una iglesia apasionada, como una iglesia que vive en su primer amor, porque deshacemos toda obra del diablo de frialdad en la iglesia, en el corazón de los ministerios, en la vida de los discípulos. Se rompe toda obra del diablo, toda astucia del enemigo, en el nombre de Jesús. Eso es. Toma la victoria que te pertenece por la naturaleza que ha sido puesta en ti. Glorioso su nombre, glorioso su nombre, aleluya. Eso es. Adora al Señor ahí con tus propias palabras. Él se propuso hacer en medio de nosotros una misión con la que Él pueda tener intimidad, una iglesia con la que Él pueda tener intimidad. Eso es lo que Él se propuso contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, adórale. Son corazones agradecidos. Es gente con el entendimiento de quién es Dios que sabe adorar. Eso es. En el nombre de Jesús. Este es el tiempo de que se levante esa iglesia victoriosa. Glorifica a Cristo, glorifica al Padre. Ahí se mueve el Espíritu de Dios, porque está cambiando el entendimiento, está cambiando la determinación. En el nombre de Jesús. Eso es. Lo único que necesitamos entender que Él está aquí. Él está aquí y Él es digno. Glorioso su nombre. Glorioso su nombre. Glorioso su nombre. Glorioso su nombre. Maravilloso en el nombre. Maravilloso. Glorioso.
exaltamos lo que Él es, exaltamos su victoria sobre todas las cosas, su sangre y su poder, por su muerte y por su resurrección. Exaltamos su nombre, que vive y reina, el que venció, el todopoderoso. Exalta su victoria, exalta su grandeza, exaltemos su poder, que Él es el Dios victorioso. La victoria de la iglesia no es por cuello, es por naturaleza, por la naturaleza de Cristo en medio de nosotros. Tenemos su naturaleza.
vivamos como iglesia victoriosa en el nombre de Jesús. Padre, la razón por la cual tú te determinaste levantar a Misión Cristiana del Calvario es para que tu nombre sea glorificado y para que tú seas exaltado sobre todas las cosas, para que tu reino sea establecido y para que las obras del diablo sean destruidas por medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús tomamos el lugar que nos corresponde por causa de la naturaleza de Cristo que ha sido puesta en nosotros, por la simiente de Dios puesta en nosotros, por medio del nuevo nacimiento. En el nombre poderoso de Cristo, glorificaremos tu nombre en todas nuestras acciones. Estableceremos tu reino, Señor, y las obras del diablo serán destruidas para la gloria y para la honra de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga. Mis hermanos, vayan con la bendición de Dios. Por favor, no dejen nada acá, ya que los del hotel necesitan quitar y levantar todo lo que ahí está, instalar las mesas para la cena del Señor. Así que no deje nada, revise ahí donde usted se sentó, si no se quedó celular, Biblia, alguna libreta de notas, nada, revise y llévese todo lo que a usted le pertenece. También llévese el sobre que está ahí en su lugar para la siembra que usted va a traer en esta noche.